Continuando con nuestro estudio de las fiestas de Dios, ya hemos estudiado las fiestas de primavera. De primavera siempre estamos hablando del hemisferio norte, de donde se encuentra Israel, las fiestas de primavera, y hemos comenzado a estudiar las fiestas de otoño. Ya hemos estudiado la primera fiesta de otoño, que es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y en esta oportunidad nos toca estudiar la fiesta de Yom Kippur. Entonces, vamos a definir, ya sabemos que Yom significa día, entonces nos queda por definir qué significa Kippur. Kippur deriva directamente de un verbo hebreo que es Kippurim. Kippurim significa cubiertas. Deriva de los verbos kafar, que significa cubrir, hacer expiación, reconciliar. Kiper significa cubrir pecados. Kaper significa sustitución. Por lo tanto, decimos que Yom Kippur es el día de cubrir los pecados. Es el día de expiar, de expiación, día de reconciliación, día de sustitución, día en que los pecados son cubiertos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo los pecados ya no son cubiertos, sino que son limpiados, son lavados por la sangre de Cristo. Entonces vamos a ver que sobre la base del significado detallado que hemos analizado, vamos a ver que la primera expiación que encontramos en la Biblia la vamos a encontrar en Génesis 3:21, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que por primera vez en la historia de la humanidad aparece esta figura, la figura de un animal inocente, o varios animales, no sabemos, sacrificados por Dios mismo para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer, la desnudez del ser humano, la desnudez que había descubierto a causa de su pecado, porque habían sido abiertos sus ojos y había entrado el pecado en su corazón, y entonces se encontraron desnudos. Y Dios cubrió esa desnudez con pieles de animales y los vistió. Vemos el sacrificio de animales inocentes para cubrir la desnudez del ser humano. Entonces, Yom Kippur es la conmemoración del día de expiación. Luego de 40 días de arrepentimiento, 40 días en que el pueblo hizo Teshuvá, que incluyen los 10 días que van desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. A ver, vamos a dividir la fecha así. Todo empieza cuando Moisés desciende del monte y encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. El pueblo se arrepiente de ese pecado, pero Moisés rompe las tablas de la ley, y luego del arrepentimiento y de pedir Moisés una segunda oportunidad para el pueblo, Dios lo hace subir nuevamente al monte para darle las tablas, para darle la Torá. En ese proceso, entre que él sube y está esos 40 días allí, ya el pueblo no volvió a adorar dioses ajenos, sino que estuvo haciendo una revisión, un arrepentimiento, un teshuvá. Estuvo arrepintiéndose de sus pecados y volviendo con su corazón a Dios. Esos días empiezan el día 1 o el primer día del mes de Elul. El primer día del mes de Elul es el día en que Moisés sube al monte para buscar el segundo juego de tablas de la ley, y está 40 días. Esos 40 días finalizan el día de Yom Kippur. Sin embargo, en el medio tenemos una fiesta muy importante que ya hemos estudiado.
Entonces, del 1 de Elul a el primer mes de Tishrei, el primer día del mes de Tishrei, es el día de Yom Teruah, el día de la fiesta de las trompetas, el día de Rosh Hashanah. Rosh quiere decir cabeza, Hashanah del año, es el primer día del año civil israelita. El día de Yom Teruah, el día de las trompetas. Quiere decir que tenemos 30 días acá y tenemos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Estos 10 días son los llamados días de terror o días de ira del Señor. Entonces, en el calendario hebreo, Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tishrei y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Y es uno de los días terribles. Yamim Noraim, los días terribles, días de ira, días de terror de Dios, y es el día más santo. Yom Kippur es el día más santo y más solemne del año, siendo su tema central la expiación y la reconciliación. Este día se observa, se celebra, se observa tanto dentro de la tierra prometida como en la dispersión, en el exilio, fuera de los límites de la tierra de Israel. O sea, donde quiera que haya un miembro del pueblo de Dios en la faz de la tierra, tiene la obligación de recordar este día y guardar el Yom Kippur. Yom Kippur termina con el sonar del shofar, el sonar de la trompeta que marca la conclusión del ayuno. Este sonar de la gran trompeta marca algo muy especial, marca que el cielo se cierra, marcando que termina el tiempo aceptable al Señor. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 6, que dice así: pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El sonar del shofar al finalizar el día de Yom Kippur representa que se termina el tiempo aceptable del Señor y el cielo se cierra. Ya que hablamos de día de expiación, sería muy interesante que podamos definir claramente el concepto. ¿Qué es lo que significa expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Repito, la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un animal sustituto o de otra persona que cumple el proceso sacrificial, o sea, que cumple la pena que él debía cumplir. En este caso fue Jesucristo que cumplió la pena que nos tocaba a nosotros, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea que nuestro pecado tiene como pena de parte de Dios la muerte. Entonces, ¿qué es lo que significa expiación? Significa que un animal, en el caso de la ley levítica, de la ley de la Torá de Dios, un animal sustituía al pecador entregando su vida. Sabemos que para la Torá la vida está en la sangre. Entonces, un animal derramaba su sangre, derramaba su vida en lugar del pecador. Y en el Nuevo Testamento no fue un animal, sino fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien como Cordero inmolado dio su vida, entregó su vida en el madero y derramó su sangre que representa la vida. Él dio su vida, dio su sangre para cubrir el pecado de todos nosotros. Entonces, queda claro que para un hebreo la palabra Kippur siempre va a significar cubrir los pecados. Para los cristianos vemos que el concepto viene del griego
y lasterion es la palabra en griego, que significa aquello que propicia o aquello que expía. Entonces el término griego para expiación refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en la relación. De modo que cuando hubo una separación, esta puede ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, de cubrir el pecado y producir la reconciliación. En la cultura hebrea, de donde nos llega el concepto de chivo expiatorio, la expiación se hacía principalmente por medio de la sangre de una víctima, como símbolo del cambio de una vida por otra vida, de una vida ajena por la vida propia, para obtener el perdón divino. Allí se indica claramente que es Dios mismo quien brinda un medio o un condicionamiento para restablecer la relación rota. No es el ser humano el que brinda el medio, no es el ser humano el que propone el medio, es Dios mismo que brinda el medio para restablecer la relación quebrada por culpa del ser humano. El ser humano quiebra la relación y Dios provee el medio, el sustituto para cubrir el pecado, para expiar el pecado y restablecer la relación. Yom Kippur es un día de purificación del santuario también. O sea que purifica no solamente al pueblo, los pecados del pueblo, sino que también purifica el santuario. Y se hacía solamente una sola vez por año. Una vez por año donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por sus propios pecados, por los pecados de su familia, en este caso los levitas, y por los de todo el pueblo. Y también, además, expiaba todo el tabernáculo con la sangre que se rociaba o que se ponía en los cuernos del altar. Entonces, no solamente, vamos a ver claro esto, la expiación era, en primer lugar, por el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote también era hombre pecador. Entonces, él expiaba con la sangre derramada, con la sangre rociada, con la sangre salpicada, él expiaba primero sus pecados, luego los de su familia, los levitas, luego expiaba los pecados del pueblo y luego limpiaba, purificaba, expiaba todo el tabernáculo. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, la lectura de la Torá, de donde surge esta fiesta establecida por el mismo Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Nos vamos a tomar el trabajo de leer todo el capítulo 16 de Levítico para que podamos ir analizando parte por parte y tratar de comprender, de entender lo más profundamente posible esta fiesta, que es la más solemne para nosotros, los miembros del pueblo de Dios, los hijos de Dios que hemos entrado y hemos sido injertados en Israel a través de Jesús el Cristo. Vamos entonces a leer Levítico capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí mismo y su casa. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene un becerro y tiene 2 machos cabríos. El becerro es degollado y su sangre es vertida
para expiación suya, del sumo sacerdote, del Cohen Gadol y de su propia casa, los levitas. Después dice que tomará los dos machos cabríos representan una sola expiación, son dos, pero representan una, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces hasta acá tenemos un becerro sacrificado por Aarón y su familia, y tenemos dos becerros idénticos para expiación del pecado del pueblo. Lo que hace el sumo sacerdote es echar suerte. En una piedra tiene escrito para Jehová, para Yahweh, en realidad al Adonai, la piedrita al Adonai, y en la otra piedrita dice al Azazel. Mete la mano derecha en la bolsa y saca al Adonai, el cordero de la mano derecha. Ese cordero va a ser sacrificado. Mete la mano izquierda en la bolsa y obviamente saca al Azazel. Entonces el macho cabrío destinado a Azazel, ese no va a ser inmolado, no va a ser sacrificado, no va a ser degollado, sino que va a ser dejado vivo. Y va a ser enviado al desierto. Entonces el uno, el que es para Jehová, va a ser sacrificado, va a ser degollado, su sangre derramada, y el al-Azazel va a ser largado vivo, enviado vivo al desierto. Continuemos con la lectura en el versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Bien, vamos a tratar de componernos la imagen visual de este párrafo. Entonces, trae Aarón el becerro, que es para expiación suyo y de su casa, lo degüella y toma, va al lugar santo, entra, lo degüella en el altar, ¿recuerdan el altar de bronce? A la entrada del tabernáculo, pasa, está el lavacro, sigue de largo, entra en el lugar santo, ahí va a encontrar la mesa de los panes de la proposición, va a encontrar la menorá, el candelabro aquí, enfrente va a encontrar el altar de oro del incienso y después del altar inmediatamente la cortina, el velo del templo que separa el lugar santo del santísimo. Muy bien, llega hasta el altar del incienso, toma brasas, los pone en el recipiente y toma incienso molido, toma incienso molido. Pasa la cortina al lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto con los dos querubines arriba, pero arriba del arca del pacto hay algo, hay una bandeja de oro que se llama propiciatorio. Lo que hace el Cohen Gadol, lo que hace el sumo sacerdote es entrar con las brasas y con el incienso y con la sangre del cordero que degolló en el altar del becerro que degolló en el altar de bronce, la sangre. Lo primero que hace es el incienso, lo echa en el fuego, en las brasas, para que se produzca el humo de perfume, delante de la misma presencia de Yahweh, la misma presencia de Dios.
Una vez que el humo es esparcido en el lugar santísimo, toma el recipiente donde trae la sangre del becerro y esparce 7 veces con su dedo, 7 veces la sangre hacia el propiciatorio, que es la bandeja que está arriba del arca. Hasta ahí estamos con este párrafo. Sigamos con el 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará también. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Lo que hace entonces el Cohen Gadol, después que esparció 7 veces la sangre del becerro, inmola el macho cabrío, junta la sangre en un recipiente, vuelve a entrar al lugar santísimo y esparce 7 veces la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio que está sobre el arca entre los dos querubines, esparce la sangre por los pecados del pueblo. Una vez hecho eso, sale con la sangre del becerro y del macho cabrío que le quedó y va al altar de bronce y pone la sangre en los cuernos del altar de bronce y rocía 7 veces el altar de bronce para expiar el pecado del santuario. Expía también el pecado del santuario. No se olviden que el altar de bronce era el lugar donde entraban los pecadores permanentemente para hacer expiación, para hacer sacrificio por sus propios pecados. Entonces, ese lugar de purificación, ese lugar de expiación, una vez por año era expiado el lugar también para que no quedara resto de pecado, para santificar la casa. Entonces, en el versículo 20 seguimos. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Se acuerdan? El que era enviado al desierto, a Azazel. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, o sea, al desierto, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, este párrafo lo vamos a convertir en imágenes visuales, vamos a tomar el Cohen Gadol va a tomar al macho cabrío vivo, va a poner las manos sobre su cabeza, va a confesar todos los pecados del pueblo, todos los pecados de Israel, como transfiriéndoselo al macho cabrío vivo, y una vez que hace ese proceso de transferencia, lo que hace es sacarlo. Hay alguien, otro sacerdote, que se lo lleva y lo lleva al desierto, bien lejos, y lo deja en el desierto. Después vuelve Aarón, en el versículo 23, al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.
El que hubiere lavado, que hubiere llevado, perdón, el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esto nos recuerda muy clarito cuando que Jesús fue inmolado fuera de la ciudad, fuera de la congregación, fuera del límite de la ciudad, y esa prueba de fuego de él fue quemado literalmente en la cruz, en el monte Calvario, igual que el sacrificio por la expiación. Por nosotros se hizo maldición. Jesús se hizo maldición, cargó nuestros pecados y fue inmolado, fue quemado literalmente en la cruz del Calvario. Entonces, versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, o sea, Tisrei, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, o sea, siempre el sumo sacerdote que le tocara. Y el tabernáculo, y se vestirán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Vemos también acá alguna otra particularidad. Vemos que era necesario el día de Yom Kippur afligir las almas. Afligiréis vuestras almas. Y la otra cosa es que es día de reposo. Ninguna obra haréis. ¿Qué es afligir las almas? Afligir las almas, la peor aflicción que un ser humano puede tener es no comer. Por lo tanto, es día de santo ayuno, es día de ayuno, de aflicción del alma y día de reposo. Vemos, para aclarar esto, que en Levítico, unos capítulos más adelante, en Levítico 23, versículo 26 al 32, vamos a leer: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Acá le agrega algo más. Santa convocación. Cada vez que ustedes vean santa convocación en las Escrituras, es día de congregarse. Es día de congregarse, santa convocación. Cada fiesta que ustedes vean, santa convocación, es día de congregarse todo el pueblo, todos los hermanos. Entonces acá dice que en el día de Yom Kippur tendréis santa convocación. Primero. Segundo, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas quiere decir ayuno. Y tercero, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces tenemos tres cosas. Santa convocación, o sea, día de congregación. Tenemos día de ayuna, aflicción del alma, y día de ofrenda al Señor, de ofrenda a Jehová. Dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Es muy importante esto, porque está diciendo: toda persona que no hiciere ayuno ese día será cortada del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Quiere decir que ahí tenemos dos consecuencias de no obedecer, tanto el ayuno como el día de reposo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo,
es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días. Y acá está clarito cómo se cuentan los días de Dios. Los días de Dios se cuentan desde el atardecer hasta el atardecer del día siguiente. Desde el atardecer hasta el atardecer. Entonces, acá, si había alguna duda, ¿cuál es el día para guardar? Es el día según lo cuenta Dios. Desde el atardecer hasta el atardecer, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde hasta la tarde del día 10. En números también encontramos alguna referencia a este Yom Kippur. En número 29, versículo 7, dice, en el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, reunión congregacional, y afligiréis vuestras almas, ayuno. Ninguna obra haréis, día de reposo, y ofreceréis en holocausto a Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Entonces hay ofrenda, ofrenda al Señor. Santa convocación, reunión congregacional, ayuno, día de reposo y ofrenda al Señor. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Muy bien, hemos hecho la introducción al tema. Hemos ocupado, creo que una media hora aproximadamente, para hacer la introducción al tema. Ya te contamos con las lecturas bíblicas, tenemos el contexto bibliográfico, como para poder estudiar profundamente el significado espiritual de esta fiesta de Dios. Así que a continuación vamos a hacer ese estudio detallado lo más que podamos en el tiempo limitado que tenemos para ir analizando la fiesta de Dios. Por lo tanto, esta primera hora, media hora que hemos pasado, hemos hecho una introducción, nos hemos ubicado en qué significa el Kippur, qué significa expiación, hemos visto la manera de hacerlo y hemos hecho la lectura bíblica para tener el marco bibliográfico, la palabra de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios, sobre la cual basamos el análisis de esta fiesta. Así que a continuación vamos a ir viendo algunos aspectos relevantes de este tema.